Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera sesión de formación de este curso. El tema y el lema de este curso es las realidades trans, retos y dignidades, y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Cristóbal Rodríguez, que ha publicado o acaba de publicar este libro que se titula Amados, creados y soñados prodigiosamente. En este libro se habla del acompañamiento fundamentalmente de todas las personas de diversidad, de orientación sexual y de género. Y luego, pues Cristóbal Rodríguez pues es natural de Tenerife, es bachiller en teología por la Facultad de Teología del Norte de España, en Burgos. También ha hecho un posgrado en Cultura y Paz, en Cohesión Social y Diálogo Intercultural por la Universidad de Barcelona, y luego también es licenciado y doctor en Teología Espiritual por la Universidad Gregoriana de Roma. Su tesis doctoral se titula Cristianos de segunda categoría, presencia de los creyentes LGTB en la Iglesia, acompañamiento e itinerarios de vida cristiana. Este libro que ahora mismo nos va a presentar es una versión divulgativa de todo lo que él investigó y de todo lo que él quiere aportar a la Iglesia y a la comunidad en relación con su tesis doctoral. Pues sin más preámbulos, muchas gracias. Gracias a ti por la presentación. Les invito a comenzar en esta tarde viendo un vídeo que quizás ya conozcan. De su era de princesa. He querido empezar mi presentación en esta tarde con este vídeo que nos habla de la importancia de los signos. Los signos no necesariamente hablan de una realidad cumplida, más bien anuncian la posibilidad de una esperanza que se abre paso, de un proceso que tímidamente va cogiendo fuerza y presentándose como realidad posible, y en el caso de la Iglesia, como presencia del Reino. Hemos concluido hace unos meses un pontificado rico, marcado por 12 años de signo, el pontificado de Francisco.
signos de misericordia, de acogida, de ternura, de reconocimiento del otro, de respeto a la realidad personal. Esta obra que presentamos en esta tarde se enmarca en esa categoría de signo. No es un discurso teórico ni una elaboración académica. Es una reflexión que nace en la realidad. En mi caso, con 10 años de camino y servicio a la pastoral de creyentes LGBTQI+, que en un determinado momento se plasma en un riguroso trabajo académico para ser devuelta a la realidad de manera más ligera y como recurso y ayuda para seguir caminando. ¿Por qué es importante dentro de la Iglesia el signo de la presencia de los creyentes LGBTIQ+? Pues sobre todo porque la Iglesia, en su vocación de madre, no podrá ser fiel a su esencia sin hijos, hijas e hijes bautizados, miembros de pleno derecho del pueblo de Dios, quedan fuera. En segundo lugar, porque la Iglesia tiene el deber sagrado de defender la dignidad de todo ser humano, amado, creado y soñado prodigiosamente por Dios. Y esto, por desgracia, no es evidente en algunos ambientes. En 2025, 65 jurisdicciones nacionales prohíben aún las relaciones homosexuales privadas y consentidas entre hombres. De ellas, 41 castigan también los actos lésbicos. La dureza de las condenas oscila entre un amplio abanico que va desde menos de 1 año de cárcel hasta la cadena perpetua. Asimismo, este delito puede ser castigado con la pena capital en 12 países: Mauritania, Nigeria, Somalia, Afganistán, Brunei, Irán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Uganda y Yemen. Además, asistimos con horror al retroceso en nuestro ámbito geográfico sobre derechos básicos que creíamos consolidados. No podemos olvidar que lo que es incompatible con el Evangelio no es el hecho de tener una orientación sexual o identidad de género distinta a la de la mayoría. Lo que es contrario al Evangelio son los discursos de odio y de exclusión, vengan de donde vengan. Deseo que esta simple publicación sirva solo a ser signo de una comunidad que desde el cuidado, el reconocimiento y el respeto se hace cargo de todo, todo, porque el Dios en el que creemos no hace distinciones. Muchas gracias, Cristóbal. Viendo el vídeo he vuelto a emocionarme, no sé si os ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Es un vídeo que ya vi en su momento, en 2 ocasiones, esta es la tercera vez que lo veo y me vuelve a emocionar, ¿no? Porque, bueno, no hay ninguna palabra, pero no para de decir cosas. Y ponemos en valor todo el tema de la importancia del signo, ¿no? Como los signos son importantes en la comunicación. Bueno, hoy tenemos pues un regalo de este Pentecostés literario, porque en poco tiempo han salido una serie de libros que acompañan, que animan esta pastoral LGBT en la Iglesia Católica. Y bueno, decir que las personas que somos creyentes y además somos LGTBIQ+, pues ha oscilado siempre entre el pecado y la enfermedad, ¿no? Y de este binomio se nos ha ido encasillando a lo largo del tiempo, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Pero siempre hemos tenido una certeza. Los creyentes LGTBIQ+, hemos sostenido una fe porque sabemos que algo mayor que nosotros nos sostiene y es nuestra fe. Y esta fe nos anima y nos da sentido y bueno, pues da sentido a todo, a nuestro estar y a nuestro ser. Además, los creyentes, especialmente los católicos LGTBI, cuando teníamos todos los motivos del mundo para marcharnos de la Iglesia, pues porque a lo mejor lo que veíamos, escuchábamos, pues muy justo no era, por miedo, pues ya sabemos que el miedo genera monstruos
En la Iglesia Católica uno descubre verdaderos regalos, ¿no? Porque esto parece que es de ayer, y no es de ayer. Como información previa, os comentaré que, por ejemplo, el grupo Dignity USA se pone en funcionamiento meses antes de la revuelta de Stonewall. En este caso fue un sacerdote agustino el que pone en marcha, a través de su moción y su proceso espiritual, este grupo de acompañamiento a la realidad LGTBI en la Iglesia Católica. Ese fue el primero. Pero ahora está Nuevos Ministerios, que fue el segundo que surge con la hermana Janine Kramik y el sacerdote, no recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, que también, ¿no? Pues no es... Pero y todavía sigue siendo una pastoral que es mirada de reojo. Pero es necesario, justamente por eso, porque esto es confirmación de la necesidad de estos trabajos reflexivos como el que nos está presentando Cristóbal, pues es necesario pues, acercarnos con mirada nueva a una realidad que sí, que es verdad que es desafiante, como todas las realidades de los márgenes, ¿no? Jesús fue un desafío también para la fe judía y yo creo que los seguidores de Cristo pues, seguimos en esa estela, ¿no? Tenemos una invitación del Señor de no pasar de puntillas por los rincones oscuros de la sociedad. Jesús nos enseña una y otra vez, y no se cansa de enseñarnos que cualquier sombra puede y debe ser iluminada. En este marco de iluminación, de aportar luz, serenidad y conocimiento, me atrevo a enmarcar la obra del padre Cristóbal Rodríguez, ¿no? Amados, creados y soñados prodigiosamente, ¿no? Esto no podemos ser un fallo de Dios. Si Dios todo lo ha hecho bien, estoy convencido que lo ha hecho bien y es una verdad de fe, no se puede equivocar conmigo ni con nadie de los que estamos aquí. Entonces, bueno, ¿eso qué requiere? Requiere una mirada audaz, requiere un espacio para la reflexión académica, que es lo que ha hecho el padre Cristóbal, y sobre todo requiere de acercarnos a los textos que han sido utilizados a lo largo del tiempo para perseguirnos, para condenarnos y para asesinarnos en muchos sitios del mundo, pues acercarnos al texto con una mirada amplia, desde una hermenéutica y una exégesis inclusiva, para descubrir ese viseo de Dios donde todavía está diciendo cosas importantes a su iglesia y al mundo. O sea, Dios no ha quedado callado, Dios sigue hablando. Y sigue hablando a través de la palabra de Dios, sigue hablando a través de los cuerpos equivocados, entre comillas, y sigue hablando a través de su creación. Toda la creación nos habla de la bonita manera de la mirada de Dios, ¿no? Dios no se ha equivocado. En el libro, cuando lo leáis, vais a ver algo importante. Primero, que es resultado de un mandato de la Iglesia. O sea, Cristóbal no es un francotirador. Yo le conozco, es un hombre sensato, es un hombre de oración y es un hombre profundamente de discernimiento. La Iglesia, en su proceso sinodal, anima a que la propia Iglesia, las comunidades, se hagan preguntas y acompañen esta realidad que ha estado, está y estará en la Iglesia, como está en todas las partes. Y sobre todo, ahora hay documento eclesial que nos anima a ello. O sea, podemos, si alguien nos dice, no, esto la Iglesia dice, no, la Iglesia es verdad que tiene preguntas abiertas, la Iglesia está aprendiendo procesos y la Iglesia necesita de nosotros, de nosotras y de nosotros también para avanzar en su reflexión como madre.
a madre, una madre no es madre porque nazca el hijo, también la madre va aprendiendo, el padre va aprendiendo, y a veces son los hijos, las hijas y los hijos los mejores maestros. Bueno, pues la Iglesia, que es madre, manda que acompañemos esta realidad, ¿no? El documento por excelencia, Amoris Laetitia, en el número 250, pues yo creo que ahí va dando una estela de la cual nos podemos guiar y seguir pues eso, creando estos espacios seguros y amables. El padre Cristóbal, en este libro, que es sobre todo un libro que fundamenta desde la teología, la reflexión, la filosofía y el diálogo con las ciencias, fundamenta justamente esta necesidad de búsqueda. O sea, él no da por cerrado nada. Incluso, bueno, pues yo creo que sales con más preguntas que respuestas, pero sales con una intuición muy necesaria, ¿no? Es decir, si Dios sigue hablando, hay que escuchar qué sigue diciendo, ¿no? Y en base a lo que el Señor va diciendo, saber crear respuestas necesarias para aliviar este mundo de tantas cosas injustas, ¿no? Y sobre todo poner en valor los derechos humanos del colectivo LGTBI, porque estamos hablando de que son derechos humanos fundamentales. Y si somos creyentes, por los derechos humanos tienen que estar por encima, ¿no? Yo creo que tienen que ser acompañados, discernidos y puestos en valor. El libro hace un recorrido en distintos textos, distintas realidades eclesiales, pero sobre todo se fundamenta en tres verbos que lo configuran. Cuando lo leáis lo vais a poder comprobar. Los verbos son acompañar, discernir e integrar. Acompañar, discernir, integrar, ¿no? Pues Cristóbal nos invita a conocer estas experiencias eclesiales en el acompañamiento de esta apasionante realidad, que es apasionante, en una búsqueda arriesgada, sí, profética también, pero sabiendo que en estos momentos y en muchos lugares esta pastoral sigue siendo mirada de reojo. Es una pastoral de sospecha, hermanos nuestros y nuestras, pues esto no lo acaban de ver. Y justamente esa negatividad tiene que ser confirmación de nuestro trabajo pastoral para ayudarles a ellos, a liberarles de su LGTBI-fobia. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para acabar, yo diría que conocer es fundamental, hay que comprender, hay que caminar juntos, y el padre Cristóbal en su reflexión académica nos anima a no tener miedo, a ser creyentes reflexivos, formados y sobre todo a seguir creciendo en la fe, la esperanza y la caridad dentro del amor a la Iglesia Católica. Esas serían mis consideraciones previas. Luego podemos entrar en diálogo. Y para comenzar, Cristóbal, yo te haría una pregunta que realmente son dos. Y la primera sería, ¿dónde y cómo nace tu reflexión acerca de la conveniencia de sistematizar y fundamentar la pastoral de acompañamiento a personas LGTBIQ+ en la Iglesia Católica? Y te diría que ¿por qué? Bien, gracias Viva por tus consideraciones, y ante esta primera pregunta me viene a decir que hay también un elemento autobiográfico de alguna manera, ¿no? Primero porque yo he vivido y he descubierto los beneficios de ser acompañado, de estar dentro de un proceso de acompañamiento que lo entendemos como un proceso de crecimiento en la fe, donde hay una persona que camina a tu lado, o sea, no te tutela, no te empuja, no te dice más adelante, más atrás, sino que simplemente objetiva tu caminar. Entonces, fruto de esa experiencia personal y de los primeros pasos dados en el trabajo de la pastoral de diversidad sexual, entre ellos el grupo de acompañantes de Crismón, que vamos teniendo ya algunos años, y mi pertenencia al grupo de Padres Canarias, pues fui identificando como un valor el tema del acompañamiento. Por desgracia, me viene a decir, porque ojalá no tuviéramos que llegar a esos límites, yo creo que una cosa que en mi vida me ha hecho cambiar la perspectiva y poner el acompañamiento en un primer lugar como preferencia ha sido las historias de tragedia, de dolor y de desgracia de algunos hermanos. En concreto, hay una dedicatoria en el libro, que nadie lee las dedicatorias de los libros,
Pero hay una dedicatoria en el libro que dice: In memoria Julio Gómez Chao, OFM, y presbítero Milton Mauro Vera Roa, y de todos aquellos que se durmieron en la paz de Cristo, soñando un camino especial de inclusión y acogida de la universidad. El primero, los dos amigos míos, el primero, sacerdote franciscano, 60 años, que hace un par de años se suicidó, no porque fuera gay necesariamente, sino porque vivía en una comunidad en la que no tenía hermanos. El ser gay era lo menos grave en su caso. Y en segundo lugar, un sacerdote de 41 años, también amigo mío, que víctima de una enfermedad negada que hoy en el colectivo LGTB es una enfermedad tratada como el VIH, también murió. Entonces, al final, la memoria de mis muertos ha sido fundamental. ¿Y qué papel ha jugado y juega el discernimiento en clave ignaciana en tu reflexión académica y pastoral? ¿Y qué nos podrías decir hoy, pues, a las parroquias, a las congregaciones religiosas, a los grupos y comunidades de vida apostólica acerca del acompañamiento a las familias con hijos e hijas LGTBIQ+? Es otra pregunta que son dos, perdona el abuso, pero pasa así aquí. Tema del discernimiento en clave ignaciana. Ayer en Barcelona preguntaba a alguien por qué en clave ignaciana, por qué la espiritualidad ignaciana. Para aquellos que no conozcan la espiritualidad ignaciana, es la espiritualidad que nace de una experiencia personal de transformación, que es la experiencia de San Ignacio de Loyola, que condensará de alguna manera en el itinerario de los ejercicios espirituales. La espiritualidad ignaciana es ante todo una espiritualidad de la libertad y de la confianza en que la persona es capaz de hacerse cargo de su propio proceso de transformación. De hecho, Ignacio, entre las indicaciones que dará a los directores de ejercicios es no entorpecer, es decir, dejar que la persona entre en contacto directo con Dios. Porque Ignacio sabe que en ese contacto directo con Dios, la persona encuentra los elementos para articular su propio camino de transformación. Por tanto, el discernimiento en clave ignaciana creo que nos aporta un horizonte de libertad y de responsabilidad, que es otra palabra que va asociada a la libertad en el camino creyente. ¿Qué diría a las parroquias, familias, movimientos en el acompañamiento de esta realidad? Pues creo que es fundamental empezar a poner rostros concretos y huir de la categorización. Estoy convencido que quizás por una fuerte cultura científica desde el siglo XIX, estamos habituados a encasillar todo en categorías. Y hay realidades, como es la vida de las personas, que no son encasillables en categorías, porque van más allá, porque escapan de las categorías, porque no son ajustables a las categorías. Por tanto, qué importante es en la comunidad cristiana huir de las categorías para empezar a nombrar en primera persona. ¿Y cuánto cambia? ¿Cuánto cambia hablar de personas LGTBI a hablar de Nacho, de Emilio, de Paula, de Clara, que es mi hermana, que soy yo, que es mi madre, que es mi padre, que es mi hermano, ¿no? Porque de alguna manera el universo cambia de comprensión. Muchas gracias. Si os parece, podemos entrar en un diálogo sereno, fraterno. Alberto, podéis controlar, si te parece, si hay alguna pregunta por parte de los participantes que estén conectados y los presentes en la sala con la libertad de los hijos de Dios. Bueno, pues vamos valorando a quién le podemos preguntar, aprovechando que le tenemos a Cristóbal Rodríguez en casa. ¿Vale? Dos cosas. Una cosa, os quería pedir, si es posible que os acercáis a mí delante. O espera un segundo, más fácil. ¿Vienes? Dos cosas. Una, cuando has dicho que hay 61 países o 64 es mejor que vayas a ir a Perdón a los que están siguiendo en casa, pero es que estamos haciendo un equilibrio. No hace falta que salgas. Desde aquí te recoge.
Desde aquí me coge el Sí, ¿no? sí. Vale. Cuando has dicho que hay 60 y tantos países que castigan las relaciones entre hombres, ¿entendemos que las relaciones entre mujeres ni siquiera se las plantean? Esa es una. Y otra es, vosotros, como CVX, bueno, como Cristóbal Rodríguez, escribes un libro sobre la pastoral LGTB, según las enseñanzas ignacianas. Resulta que también los salesianos, según las enseñanzas de Don Bosco, también han sacado una pastoral. Y yo pregunto, ¿y no sería mejor que os juntarais todos y hacer una sola? ¿O vamos, como se suele funcionar, cada uno por un lado y al final yo dije esto, el otro dijo lo otro y no nos pondríamos de acuerdo nunca? Esa es la pregunta. Gracias. Si te das cuenta, cuando hacíamos el elenco de los países que condenan la homosexualidad masculina y femenina, estamos hablando de 60 y algunos frente a 40. Quiere decir que todos los que faltan no es que acepten la homosexualidad, es que ni siquiera consideran a la mujer. No, la pregunta era por lo de las mujeres. Sí, ni siquiera consideran a la mujer. Pero no es de extrañar si consideramos que por parte de la ciencia, sobre todo de la psicología, la consideración de la homosexualidad femenina llega mucho más tarde. O sea, la que tiene un amplio recorrido de estudio es la homosexualidad masculina, desde la segunda mitad del siglo XIX. Pero podíamos circunscribir los estudios de la homosexualidad femenina a la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se llevaba un siglo de estudio sobre el fenómeno. Y en ámbito de iglesia, ni siquiera se considera. O sea, no porque no se considere que existe la homosexualidad femenina, sino porque a veces no se considera ni siquiera la presencia de la mujer. Entonces, cuando se habla de búsqueda de una pastoral LGTB inclusiva, que es el subtítulo del libro, no es casual. Hay pastorales, que se llaman pastorales dentro de la iglesia, que ponen condiciones. Una de ellas es, conforme al catecismo, el asumir un estilo de vida completamente serio. Algunas de estas pastorales, que hablan de atracción de personas por personas de su mismo sexo, porque no quieren utilizar las siglas que durante siglo y medio han representado a un colectivo de personas, ni siquiera consideran la homosexualidad femenina. Por tanto, creo que detrás hay un tema de doble exclusión real, sobre todo de la mujer, del papel de la mujer. Y nos tiene que llevar a una profunda denuncia y reflexión. En el tema de los distintos enfoques, yo diría, no considero, o sea, yo afronto desde la espiritualidad ignaciana porque es donde he sido formado y donde he tenido las herramientas para interrogar la realidad que me rodea. Pero yo no diría que ni la salesiana ni la ignaciana sean en sí mismas enfoques distintos. Al final es espiritualidad cristiana. Lo que sí tenemos que dar paso es para coordinar las distintas iniciativas pastorales. Yo estoy convencido que aquí tenemos la presencia de alguien que viene en otro contexto, que es el contexto de Bélgica, donde tienen una pastoral oficial, la Conferencia de Obispos Flamencos con personas LGTB. Yo sí creo que estamos haciendo cosas muy interesantes en distintos lugares del mundo, pero el gran problema es que no nos conocemos. Por tanto, todo lo que sea aunar esfuerzos de conocimiento mutuo y unir sinergias, yo creo que es fundamental en esta pastoral. ¿Marra? Pues yo te quería preguntar, Cristóbal, ¿qué feedback estás teniendo? Tanto positivo como negativo, ¿no? Bueno, sí, negativo sí lo hay. Que no, si estás percibiendo algún ataque o alguna respuesta negativa o alguna... y también o fundamentalmente positivas. Sí, gracias, Marla. Feedback. En general tengo que decir que bastante positivo. Bastante positivo. Yo durante el verano tuve el placer
de hacer un recorrido por mi diócesis de Tenerife, por 100 lugares distintos, 3 islas, con un total de 370 personas participantes en las 6 presentaciones. Por tanto, un trozo significativo de lo que es la comunidad eclesial diocesana. Y lo que recibí por parte de la gente, sobre todo, interrogantes. O sea, hay gente que se interroga en la comunidad de cristianos, digamos así, base, de estos que van a nuestra parroquia solamente a la misa del domingo. ¿Cómo es que si la Iglesia ha mantenido un discurso en esta línea, ahora tú nos estás presentando esta novedad y en qué consiste? Y creo que esos interrogantes sean legítimos. Me he encontrado con gente que me ha atacado en una presentación, entre ellos 2 personas que pertenecen a un grupo fundamentalista cristiano. Y bueno, yo me he defendido con argumentos racionales. ¿Por qué? Es urgente decir, y lo digo, que este libro no se fundamenta en mi opinión personal. Este libro nace, y en gran parte lo es todavía, porque pueden ver el aparato crítico, un trabajo científico. Un trabajo científico acompañado por la Iglesia y evaluado por la Iglesia en la figura de unas universidades pontificias. Por tanto, quien quiera hablar desde la opinión personal, nos tomamos una cerveza en la plaza. Pero quien quiera entrar a criticar, tenemos que hacerlo al mismo nivel académico. Porque si no, no me parece honesto ni justo. No es soberbia intelectual, es justicia. Aquí, por favor. Al primero, Cristóbal, muchísimas gracias por tu libro, es muy importante, de verdad. Estoy muy contento, muy orgulloso para ti. Una pregunta que recibo mucho: ¿qué le dice a un creyente que piensa que la homosexualidad es un pecado? Es una cosa que siempre recibe como ayudante pastoral y siempre es un poco difícil. Si puedes ayudarme. Gracias. Gracias, Willy. Yo quiero pensar que hay 2 categorías superadas. O sea, por parte de las ciencias humanas, la categoría de enfermedad. Yo creo que nadie en su sano juicio se atreve a afirmarlo ya. Ningún psicólogo o ningún psiquiatra. Digo en su sano juicio, porque también hay psicólogos y psiquiatras que están como una cabra. Entonces, por eso hablo en su sano juicio. En cuanto a la categoría moral, yo también quiero pensar que ningún teólogo moral en su sano juicio se atreve a afirmar que es un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas científicas suficientes para afirmar que la homosexualidad es una variante minoritaria de la expresión de la sexualidad humana. Depende de quién haga las estadísticas, entre un 8% y un 10% de la población mundial. Por tanto, si es una variante minoritaria de la expresión de la sexualidad humana, quiere decir que es algo con lo que la persona nace, la persona no la elige. O sea, muchos de los creyentes LGTB que he conocido, que me he tropezado en mi camino, que han sufrido por su condición, si pudieran elegir no haber sufrido, seguramente lo hubieran hecho. Por tanto, si es un elemento que la persona no elige, no puede existir un juicio moral sobre un elemento en el cual no hay capacidad de decisión personal ni libertad. Sobre todo porque pecado, en la teología clásica católica, lo definimos como un acto consciente y libre que nos aparta de nosotros mismos, de los demás y de los de Dios. Y de Dios, perdón. Por tanto, si la homosexualidad es algo que me ha sido dado, yo como persona solamente me queda reconocerlo e integrarlo dentro de mi contexto de vida cristiana. En alguna parte del libro sale que esto no quiere decir que los creyentes LGTB no sean pecadores como el resto. Todos los creyentes tenemos que hacer cuenta de nuestro pecado actual. Y todos nosotros tenemos que examinar nuestra conciencia sobre nuestro actual moral, pero no por nuestra orientación sexual, no por nuestra identidad de género. No, es que acabas de decir algo que entonces... Sí. Esta es la colaboración pagada, por eso la veo varias veces. En su sano juicio no está la jerarquía de la Iglesia ni todos los que hacen la doctrina de la Iglesia, porque no quitan del catecismo los artículos 2450 y tantos, la 59. Sí. Entonces, quienes tienen que quitar
esas leyes del catecismo no están bien. Gracias, Juan. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Me das pie a sacar otro tema. Bien, los números 2357, 59, 58 y 59 del Catecismo de la Iglesia Católica hablan de la homosexualidad, colocada en el apartado de ofensas contra la castidad, al lado de la prostitución y la masturbación. Por tanto, ya la colocación nos da una idea de por dónde van los tiros. Se habla del intrínsecamente desordenado. Intrínsecamente desordenado, y ustedes se preguntarán, ¿en base a qué? ¿Ordenado a qué? Porque el intrínsecamente desordenado hace alusión a un orden. Ese orden, ese desordenado, es conforme al ejercicio legítimo de la sexualidad humana, que al interno de la moral católica sobre el matrimonio y la familia solo es ejercida dentro del sacramento del matrimonio y orientada a la vida. Aquí tenemos que decir que hay algunos estudios de teología moral, sobre todo el estudio realizado por el profesor Basilio Petrà y Aristide Fumagalli en Italia, que son los teólogos moralistas, que nos hablan de cómo durante 15 siglos, desde una reinterpretación equivocada de los textos de Pablo, en concreto la segunda carta a los Corintios, se interpreta la homosexualidad como algo negativo, la sexualidad humana en general, como algo negativo. Cambiará la perspectiva de la sexualidad humana, sobre todo a partir de la reflexión del Vaticano II, en concreto del número 49 de la Gaudium et Spes, donde se habla de que la sexualidad para el hombre y para la mujer viene ejercida a modo humano. Pero no se ha reflexionado mucho sobre este a modo humano. El problema grande a nivel de la teología moral en este momento y de la Iglesia en general es no con la homosexualidad, el problema es con la sexualidad. Tenemos que hacer una nueva reflexión o profundizar en la reflexión de qué significa la sexualidad y su valor simbólico para las personas. Y yo creo que esta reflexión sobre la sexualidad humana es urgente. Yo me acuerdo una vez en mi parroquia, en La Gomera, una profesional sanitaria, amiga mía, que me paró y me dijo: está muy bien toda esta reflexión que tú estás haciendo con las personas homosexuales, pero yo, casada, madre de 2 hijos, creyente, quiero que me diga si yo cuando tengo sexo con mi marido sin intención de procrear, porque ya tenemos 2 hijos, estoy pecando. Hablamos que uno de los fines del sacramento del matrimonio es el bien de los esposos, por tanto yo le contesté: si la sexualidad contribuye a la creación de una relación de intimidad y crecer en la relación de los esposos, evidentemente te tengo que decir que no. Por tanto, quiero que se queden, después de todo este rollo con el titular, el problema no es con la homosexualidad, el problema es con la sexualidad, es un problema más grande. Dejémoslo por favor. Vale. Cristóbal, tu trabajo pastoral en este momento lo estás desarrollando ahí en Italia, en la diócesis de Bolonia. Y bueno, cuando yo me enteré me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque bueno, he visto cómo dentro de la misma Iglesia Católica, dependiendo del obispo en particular, pues es más acogedor o menos acogedor. Y me gustaría que nos pudieras compartir en qué consiste vuestro trabajo en la pastoral familiar en la diócesis de Bolonia y en particular con la realidad LGTBIQ+. Vale, gracias. Hago un inciso, un preámbulo. Lo que estamos viviendo en Italia en estos momentos es fruto del trabajo de grupos de cristianos LGTB durante más de 40 años. De hecho, el primer grupo de cristianos LGTB se funda en Milán y es el grupo El Guado en el año 1980. Después de los cuales vendrán grupos históricos como el grupo In Camino de Bolonia, que se funda en el año 1983-84. Por tanto, estamos hablando de 4 décadas de camino y de reflexión dentro de la comunidad cristiana. ¿Esto en qué se ha concretado? Más o menos desde hace 10 años, yo creo que lo que marca el cambio de rumbo en esta pastoral es la reflexión introducida por Amoris Laetitia, que estamos celebrando su 10º aniversario, será el 19 de marzo del 26, porque fue promulgada el 19 de marzo del 2016. Algunos obispos, por la reflexión inicial de Amoris Laetitia, dijeron: vamos a dar lugar a esta reflexión dentro de la diócesis,
no de una manera clandestina, porque hasta entonces se sabía que tantas de estos caminos pastorales existían. El cambio consiste en la oficialización, se dice en castellano, de esta pastoral dentro de las diócesis. En la diócesis de Bolonia, históricamente, desde la delegación de familia, el oficio familia, se acompañaba el grupo En Camino de creyentes homosexuales de Bolonia, que tiene más de 40 años. A partir del momento en el cual nace el grupo de los padres, o sea, de familia, que se llaman Familias En Camino, original, que son los padres con hijos LGBT, se engloban ambos grupos dentro desde el acompañamiento que hace la delegación de pastoral familiar. A estos dos grupos se une un tercer grupo, que es el grupo Copia y Cola, Copia y Pega, que es el grupo de pareja LGTB. Y estos tres grupos son parte, a pleno derecho, de la pastoral familiar de la diócesis de Bolonia. Hasta el punto de que si van al sitio web de la diócesis lo encontrarán, hasta el punto que cuando nosotros vamos como equipo de pastoral familiar, de delegación de pastoral familiar, a presentar el trabajo de la delegación a las parroquias y a las zonas pastorales, hablamos también de la pastoral con personas LGBT. En Italia hemos individuado en estos momentos al menos de 9 a 11 diócesis en el norte de Italia, hay algunas más en el sur, pero sobre todo en el norte de Italia, que tienen una pastoral oficial con personas LGTB. Es importante también, en esta línea, un cambio que yo advierto dentro de los grupos de cristianos LGTB. Hasta hace no tantos años era una pastoral de catacumba, donde existían los grupos, se hacían cosas, y en las pocas diócesis o parroquias donde tenían un mínimo de visibilidad, lo que se te decía es que no se sepa. Háblalo bajo y que no se sepa. Hoy creo que fruto también de una posición adulta y madura de tantos cristianos LGTB, el cambio está en el paso de una pastoral de catacumba a una pastoral de minoría, en el cual de una manera adulta los cristianos LGTB están diciendo a la Iglesia: nosotros que somos bautizados, miembros de pleno derecho del pueblo de Dios, también hemos recibido una serie de dones que queremos poner al servicio de la comunidad eclesial. Y este cambio es muy importante. Yo quería preguntarte, a propósito del libro, obviamente tú propones muchos modelos de acompañamiento o de muchas situaciones. ¿Podrías un poco esbozar, aunque tampoco quiero hacer spoilers del libro porque ya lo leeremos, pero si pudieras dar, para, por así decirlo, abrirnos un poco de boca para poder luego al leer el libro las experiencias de acompañamiento que has vivido, que has sido testigo y que recoges en el libro a propósito de la pastoral de la diversidad sexual y de género. Gracias, Alberto. Modelos de acompañamiento. El acompañamiento, digamos, por defecto, por decirlo de alguna manera, que me gusta la palabra defecto, o sea, por esencia es el proceso de crecimiento personal. O sea, en el cual hay una relación de intersubjetividad entre la persona acompañada y la persona que acompaña. Proceso que tiene un objetivo, que es el crecimiento y la maduración en la vida cristiana, en la vida de fe. Y sobre todo que la persona que hace el proceso sea consciente de su transformación personal, ¿no? A partir de ahí, yo presento en el libro 2 modelos de acompañamiento en clave ignaciana de 2 jesuitas, dos aportaciones, el padre Pino Piva en Italia y Empedeu, que es un jesuita norteamericano. En el libro yo desarrollo, y me parece que es un aspecto novedoso porque se ha hablado poco, en qué consiste el acompañamiento comunitario. Porque el acompañamiento comunitario no es la suma de los acompañamientos individuales. Me explico. Para que se dé, según mi humilde opinión, el acompañamiento comunitario, las personas que comparten el proceso de acompañamiento comunitario tienen también que compartir una experiencia base y fundante
de encuentro con Cristo y de transformación, que es lo que activa el proceso comunitario. Pero en el proceso comunitario se da un auténtico camino donde la comunidad se interroga como grupo sobre la voluntad de Dios y sobre la transformación de Dios sobre la comunidad. Y es distinto. Entonces les invito a leer sobre todo la parte del acompañamiento comunitario porque es interesante. Experiencia de acompañamiento. Yo te diría que las personas que llegan al acompañamiento, desde mi experiencia personal, pueden haber acompañamientos de distintas índoles. La gran mayoría buscan de alguna manera articular su vida cristiana o su vida de respuesta al Señor desde unas coordenadas más sólidas y de alguna manera conscientes de parte de sí mismo. Pero hay también personas que han llegado con algunas cosas concretas. Recuerdo el contacto de algunos acompañamientos puntuales porque había una crisis dentro de la pareja, porque de alguna manera habían tenido un desencuentro con un sacerdote o con una religiosa, necesitaban un confronto, un intercambio. Entonces, esos acompañamientos puntuales también son parte al menos de la misión que yo llevo a cabo y de lo que realizo. Evidentemente, como es una relación, no depende de la persona que acompaña. Es un coprotagonismo compartido, donde también la persona acompañada te puede decir en un momento determinado, hasta aquí. O sea, lo que necesitaba ya lo tengo y por tanto terminamos. Seguimos siendo amigos, se sigue manteniendo el vínculo de alguna manera de amistad y confianza que hemos creado, pero hasta aquí termina la relación de acompañamiento. Yo con las personas que acompaño les pido dos cosas que me parece que son necesarias por la honestidad personal. La primera, cuando iniciamos, un perfil de acompañante, de alguna manera que me defina quién es su acompañante ideal, para saber si yo estoy a la altura, para saber si yo puedo ofrecer lo que ellos están buscando. Y en segundo lugar, les pido sobre todo en las primeras sesiones, 3, 4 primeras sesiones, de hacer una evaluación. ¿Cómo te estás encontrando en este proceso? Porque puede ser que yo sea la persona más maravillosa del mundo como acompañante o la persona acompañada sea la persona más capacitada. Pero por algo no nos encontramos. O sea, no terminamos de crear esa conexión que es necesaria para el acompañamiento. Y ahí hay que ser honesto. Hay que decir, mira, yo no soy la persona adecuada. Quizás te puedo recomendar a otra persona. O la persona acompañada decir, disculpa, eres maravilloso o eres maravillosa, pero no me encuentro contigo aún. Y aquí sí te pido que me digas tu nombre porque así me puedo decir a ti, porque lo demás no sabía. ¿Qué tal? Yo soy María del Mar. María del Mar. Y nada, una pregunta. A mí me choca. ¿Aquí es donde está mejor? ¿Dónde Sí, vale. Me choca un poco el tema de que sea necesaria una pastoral LGTBI. O sea, sí estoy muy familiarizada, por ejemplo, con la pastoral del sordo y entiendo que para personas con una discapacidad auditiva sí que es necesaria por el hecho simple de la comunicación. Pero me resulta muy chocante el tema de que sea necesaria una pastoral LGTBI ni siquiera. Entiendo que es un primer paso para luego poder avanzar un poco más y es una cosa que tenderá a desaparecer. Primero tendrá que aparecer, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la cosa, ¿no? Me resulta un poco chocante. Gracias, María del Mar. Sí, y habla también de un déficit dentro de nuestras comunidades cristianas. Si se crea una pastoral específica es porque hay un sector de personas que están fuera o que se sienten fuera. Entonces, yo también quiero pensar, y lo digo y lo sigo defendiendo, que esta pastoral tenga un elemento de provisoriedad, es decir, que se sirva para conseguir un objetivo, y este objetivo es comunidades cristianas maduras, donde cada uno pueda ser uno mismo, ¿no? Pero por el momento, por desgracia, tienen que existir. Tienen que existir porque en tantas ocasiones son el único ámbito seguro donde el creyente LGBT puede compartir la fe, compartir su interioridad sin sentirse juzgado o amenazado. Es cierto que en este sentido hay muchos grupos cristianos que están dando paso hacia esa inclusión y esa pluralidad en esta madurez evangélica. Pero yo diría que hay un tanto por ciento elevado todavía, por desgracia, dentro de la Iglesia que no. Por tanto, mientras siga existiendo sectores que sigan atacando y manteniendo discursos de odio, estos ámbitos, seguro, son necesarios.
yo tomo una pregunta de alguien que la ha puesto en el chat, Enrique, y dice así. Él habla de que si bien es verdad que el discurso eclesial nos habla de acompañamiento de acuerdo al magisterio de la Iglesia, y de acuerdo a eso se sigue hablando del celibato para las personas LGTBI, la pregunta sería, ¿consideras que esta realidad sigue siendo sostenible actualmente? Esa es la primera pregunta. Después, haciendo alusión a lo que has dicho al inicio de la charla, que es preciso evitar las categorizaciones y poner a la persona en el centro más que en la categoría. Te pregunta, Enrique, ¿sería necesaria una formación bíblica más sólida que permita contextualizar la sexualidad y evitar caer en los discursos de la sexualidad como pecado? O sea, esta, por así decirlo, fundamentación bíblica. Y luego también hace una pregunta a propósito de que para esta persona, para Enrique, todavía es alarmante la recurrencia a pasajes bíblicos para legitimar esta realidad como pecado. En cuanto a esa fundamentación de coger un texto bíblico para fundamentar que la homosexualidad es un pecado, ¿cuál sería tu opinión? Gracias, Enrique. En referencia al acompañamiento y el magisterio, yo quiero precisar que en tantos pasajes del libro verán que yo distingo entre lo que dice el magisterio y lo que pueda ser una opinión personal mía, ¿vale? Porque me parecía que era honesto en el trabajo académico y exigido además en el trabajo académico. Volviendo al discurso de la sexualidad y la sexualidad desde un punto de vista simbólico, desde el que hablábamos antes, yo creo que ese es el campo a seguir reflexionando sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. O sea, se pueden dar elementos de donación, entrega de sí, generosidad y responsabilidad al interno de una pareja LGTB, porque así lo demuestra la psicología. O sea, se pueden dar estos elementos. Si se pueden dar estos elementos, ¿es legítimo seguir sosteniendo un celibato impuesto? Me viene a decir no, me viene a decir no. Y segundo, matizo, hay una confusión en los números 2357 y 59 del Catecismo entre la palabra celibato y la palabra castidad. Los únicos que estamos obligados al celibato somos los sacerdotes latinos, católicos de rito latino, ¿vale? Desde el siglo XI aproximadamente. Obligados al celibato, hacemos promesa en el momento de ordenación de celibato, que es no sé cómo se dice en español, perdón, que se me confunde en italiano, el no mantener relaciones sexuales, básicamente, ¿vale? No tener una vida sexual activa. El término que debería aparecer en esos números, y no aparece, es castidad, porque la castidad es una llamada a todos los bautizados. Castidad significa que el corazón humano está llamado a amar con un corazón más grande, descubriendo el proyecto de Dios para sí y para los demás, en un ejercicio de donación y entrega. Y a eso estamos llamados también las personas LGTB. Formación bíblica más sólida. Miren, yo tengo que decir una cosa. La Biblia no es un vademecum. Por tanto, la Biblia no habla de todo. Aquellos que vayan buscando en la Biblia algunos temas, hay temas que no aparecen. Por ejemplo, no aparece en la Biblia toda la aeronáutica espacial. No aparece. Ustedes me pueden buscar citas que se parecen, pero no habla de eso, seguramente, porque es un invento del siglo XX. ¿Vale? Cuando se sostiene que en la Biblia se habla de homosexualidad, yo digo no. ¿Por qué no se habla de homosexualidad? La homosexualidad, como la entendemos, es decir, variante, minoritaria de la expresión de la sexualidad humana, tiene un punto de nacimiento y un lugar concreto, la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, de la mano del nacimiento de la psicología y de la sexología como ciencia. Por tanto, ni siquiera las condenas en la Edad Media que la Iglesia sostiene sobre la homosexualidad es lo mismo, no es lo mismo. La Iglesia está condenando en la Edad Media actos entre personas del mismo sexo que supuestamente cometen personas heterosexuales, porque no se considera la homosexualidad
como una posible variante de la expresión de la sexualidad humana. Por tanto, meter esta distinción es fundamental, porque lo otro es hacer un discurso demagógico y hacer decir a la Iglesia y a la Biblia lo que no han dicho. El tema del fundamentalismo y los pasajes bíblicos. No sé si es que no leen, algunos fundamentalistas, que pudiera ser. Decía Miguel de Unamuno que la ignorancia se resuelve leyendo. Yo no sé si es que no leen o que no quieren leer. En concreto, en el tema de los textos bíblicos, los textos que tradicionalmente se han usado para atacar a la comunidad LGTBI, a las personas homosexuales, hay un documento maravilloso del año 2019 de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama ¿Qué cosa es el hombre? O sea, ¿qué es el hombre? ¿Qué cosa es el hombre en italiano? Itinerario de antropología bíblica, donde se dice abiertamente los textos bíblicos hay que situarlos en contexto cultural, contexto histórico, y no pueden ser tomados al pie de la letra. Sobre todo el famoso pasaje de Sodoma, dice, en Sodoma lo que se está condenando no son las relaciones homosexuales, es la falta de hospitalidad, que es el pasaje que es el pecado mayor de los pueblos del desierto, la no hospitalidad. Porque asociado a Sodoma aparece otro pasaje, también en el Génesis, en el cual la persona implicada entrega a su mujer, que al final la violan, que no me acuerdo cómo se llama, que al final la violan y muere. Si entrega a su mujer, creemos que los habitantes de Sodoma no fueran homosexuales. Si no entrega a sus hijas, creemos que no fueran homosexuales. Por tanto, es una asociación indebida. Formación. ¿Hay alguna pregunta? A mí me gustaría preguntarte, ya nos estamos acercando al final, esto ya forma un poco más de... Muchas gracias de parte de... Gracias, Enrique. Pues, ¿cómo llegó a prorrogar tu libro cuando lo veáis? O sea, hay que ver las dedicatorias que dan mucha información, los prólogos y los epílogos. En este caso tiene un prólogo y un epílogo de lujo. El prólogo lo hace el cardenal Madariaga y el epílogo la hermana María Luisa Berzosa. ¿Cómo llega el cardenal Madariaga a conocerte, a conocer tu obra y a complicarse un poquito la vida haciendo un prólogo para un texto que todavía genera mucha inquietud dentro de nuestra casa, que es la Iglesia? Tengo que decir que al final es chantaje afectivo, porque son amigos los dos, ¿no? Y quisiera agradecer tanto al uno como a la otra el apoyo incondicional a nivel personal y también a nivel de trabajo de reflexión académica en estos años. El cardenal Madariaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa, en Honduras, que fuera presidente del Consejo de Cardenales del Papa Francisco, también fue secretario director de Cáritas Internacional durante una época, ya jubilado. Tenemos una relación de amistad que en estos momentos dura 20 años. Por tanto, no solo me ha seguido en mi crecimiento ministerial como sacerdote, sino también en todas las inquietudes que han llegado luego. Y tengo que reconocer que he tenido un amigo, un aliado y un compañero de camino en esto. Por tanto, cuando le pedí el prólogo no tuvo duda en hacerlo. Y la hermana María Luisa Berzosa, la que muchos de ustedes conocen, me río porque en la quinta asamblea de la GNRC que celebramos en Madrid el pasado mes de agosto, que también presentamos este libro, ella decía, yo no me dedico a esto, porque está el prólogo de mi libro, el epílogo, y el prólogo del viaje arcoíris, que también lo tenemos al fondo de la sala, del cual uno de los autores es Luis Mariano, con nosotros aquí presente, que es un itinerario para padres con hijos LGTBI. Y decía, yo no me dedico a esto, ha sido una coincidencia. Y es verdad que María Luisa, aparte de amiga entrañable, nos hemos conocido en el grupo de acompañantes de Crismón y llevamos haciendo camino desde hace casi 10 años. Por tanto, también es una amistad fuerte y una amistad de esa profunda. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el acto, estamos en un espacio público. Nos quedan 2 o 3 minutos más por si alguien quiere hacer alguna última reflexión, alguna pregunta. De la sala. Yo también os quería pedir, voy a pasar ahora por vosotros con un código QR para rellenar una encuesta, por si le queréis dejar alguna devolución escrita a esto.
Alberto, no sé si queda alguna intervención, alguna pregunta de la llamada. O alguno de los aquí presentes. También vale algún tipo de perplejidad, o no estoy de acuerdo, eso también vale. Yo que después me dejan que yo argumente. No, a mí me gustaría hacer una pregunta, porque creo que la pastoral LGTBI, evidentemente creo que es algo no muy conocido dentro de la Iglesia, como tú decías, ahora se ha convertido en minorista y está llegando un mensaje a lo mejor a la Iglesia, a los cristianos, pero me gustaría saber cómo podríais hacer también, porque creo que por parte de la sociedad todo vuestro trabajo es muy desconocido. Y creo que sería interesante que se conociese más y se supiese que también se están haciendo este tipo de cosas, digamos, dentro de la comunidad cristiana y dentro de la Iglesia. Gracias, Diego. Yo creo que sí, que falta todavía el dar a conocer, porque hay gente que todavía se sorprende que exista una pastoral específica para personas LGTB. Pero sobre todo es importante dar a conocer no por el conocer en sí, sino porque sigue existiendo en muchas comunidades cristianas, comunidades parroquiales, me vienen en mente también ambientes rurales, ambientes pequeños, personas que sufren por el hecho de su orientación sexual o su identidad de género distinta a la de la mayoría. Solo por ello, porque tengan un espacio al que dirigirse, amable, de acogida, donde poder sentirse uno mismo, ya valdría la pena el esfuerzo comunicativo. Tengo que decir que, no obstante, en España, en los últimos años se van dando pasos. El año pasado, no hago spoiler, pero todavía no ha salido público, una cadena nacional española grabó un documental sobre esta pastoral, que si nos están oyendo y les llega de alguna manera, y yo no voy a decir el nombre de la cadena, pero esperamos que se emita pronto. Y luego distintos medios, sobre todo distintos semanarios, revistas, de ámbito eclesial y no. Esta semana, por ejemplo, he conocido a alguien que pertenece a la revista Shanghái, y sobre la revista Shanghái aparecía este tema, que aquellos que siguen la revista Shanghái, que es una revista del colectivo LGTB, saben que no es un tema habitual que sale, ¿no? Pero me encontré con Nacho Fresno, lo conocí en el verano, me prometió Nacho que haría algo al respecto. Entonces también el establecer alianzas y sinergias a nivel comunicativo son fundamentales. En esta línea, en la revista Vida Nueva, en el número 3371, el pliego está dedicado justamente al trabajo de reflexión del padre Cristóbal, ¿no? Titulado Cristianos de segunda categoría, pastoral de acompañamiento a personas LGTBI en la Iglesia. Es un documento que merece la pena, búsquenlo. Es importante leer, es importante tener anclaje y sobre todo es el momento de la reflexión serena y fraterna para poder llevar esta realidad también a la plaza pública. Y la Iglesia cuenta con nosotros, los que estamos aquí, unos poquitos más que están conectados en Internet y no muchos más, pero somos fermento para hacer que el pan pueda ser partido y repartido, ¿no? Entonces, os animo pues, a dejaros sorprender, y a ser, digamos, misioneras del arco iris en nuestra Iglesia Católica. En referencia a la revista Vida Nueva, esperemos que dentro de poco se pueda afrontar otro tema interesante que no ha salido, pero que es interesante para nuestra reflexión. Los fundamentalistas cristianos sostienen que aquellos que acompañamos a las personas LGTB somos sostenedores de un monstruo que se llama gender, que nadie sabe explicar lo que es. Y no saben explicar lo que es, les digo por qué, porque no existe. No existe una ideología llamada gender. Y así les voy anticipando algunas de las reflexiones que podrían aparecer próximamente. Existe una ideología llamada anti-gender, pero no gender. Lo que existe son estudios de género, gender studies en inglés, al plural, donde su característica es la pluralidad de aproximaciones al fenómeno del género y de la sexualidad. Por tanto, como seguramente, no sé si algún medio un poco más conservador
o de corte fundamentalista, católico, se hará eco de esta presentación en los próximos días, ya que si quieren poner el titular, que lo pongan como es, ¿no? No existe ese enemigo llamado gender. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, pues muchas gracias. Sí, pregunta aquí. Y yo tengo que dar la gracias. Es una cosa muy Cristóbal, gracias por tu libro. Lo he empezado a leer desde la GNRC y lo voy saboreando y me voy dando cuenta de que ya me vienen a la mente algunas personas que no son cristianos, bueno, que se han apartado de la iglesia, digo, madre mía, para explicar todo esto. Pero digo, pero bueno, nos toca a los cristianos LGTB de este siglo. Entonces, yo voy despacio, pero saboreándolo. Hoy ha sido muy sabroso, me han venido recuerdos y cosas, digo, es que está bien lo de la sexualidad. Que aquí en Occidente tenemos, ¿qué problema hay con la sexualidad? Bueno, en algún sitio no te cuento. Gracias por tu intervención y sí, yo creo que es un tema a seguir profundizando entre todos, ¿no? Permítame que termine, tú vas a decir algo. Voy a decir un comentario que han puesto. Vale, pues yo quiero agradecer al final y despedimos. Simplemente preguntan si haces acompañamiento en Madrid y le he dejado el correo de acompañantes. Y dice, me ha resultado muy enriquecedor y necesario escuchar tus aportaciones para mi crecimiento integral. Gracias a quien ha puesto el comentario. Sí, yo me dedico a acompañar. Últimamente, físicamente, estoy en Bolonia, que es en el norte de Italia, por tanto, la limitación de no poder hacer un acompañamiento la mayoría de las veces presencial, pero mantengo el acompañamiento sobre todo online a muchas personas, también algunos de los aquí presentes. Quiero terminar agradeciendo a los que han hecho posible la celebración de este acto en esta tarde. En primer lugar, a la comunidad Crismón, por haber tenido en cuenta este libro dentro del espacio dedicado a la formación. Agradecer de modo especial a Luisma y a Alberto, antes hablaba de esos amigos entrañables que me han acompañado en todo el proceso, y ellos han sido algunos de estos amigos entrañables, ¿no? Los conocemos desde hace casi 10 años. La primera vez que yo estuve en Crismón, entré como tímidamente en aquel local que existía en Barbieri, bajé a las catacumbas, a aquel piso de abajo tímidamente, y Alberto me dijo, estamos pensando algo, ¿podemos contar contigo? Y dije, sí, y ese algo era la intuición del grupo de acompañantes de Crismón. Y desde entonces hacemos camino juntos como compañeros, pero también como amigos. Por tanto, agradecer a Enrico y a Alberto el apoyo en la presentación de esta tarde. Agradecer a este espacio, a Mercabelli, y en el espacio de Mercabelli también al Ayuntamiento de Madrid, al cual pertenece este lugar. Y gracias a todos y cada uno de ustedes, los aquí presentes y los que nos han seguido a través de la conexión. Gracias a todos. Buenas tardes.